Annelisa Villalaz nos acompaña y bueno, hoy hemos girado muchos de los temas aquí en la Cocina de Ají sobre regreso a clase y el Día Internacional de la Mujer. Felicidades también, Annelisa. Y hoy vamos a hablar de cómo enamorar a los niños para ese regreso a clases, para que, ¿sabes?, tengan ese amor por la escuela, que es una etapa maravillosa que vivimos todos. Así es, y no hay nada más importante en la vida que poder disfrutar, aprender. Total. La persona que aprende a disfrutar, estar aprendiendo, entonces se mantiene constantemente estudiando, actualizándose y puede disfrutar lo que hace después en la vida adulta. Se la pasa mejor, pues. Se la pasa mucho mejor, y cuando una persona se siente bien mientras está aprendiendo o está contenta, hay una liberación de una hormona que se llama histamina, y eso produce un beneficio para el cuerpo, o sea, físicamente, que es tan importante que realmente vale la pena que prestemos atención a ese tema, porque estamos creando salud en la vida del niño cada momento en que ese niño está feliz mientras está aprendiendo algo. Este tema me gusta mucho porque ahora está muy de moda hablar de reprogramación mental, y qué difícil ahora que estás adulto, cuando ya estás acostumbrado a ver algo de la misma forma, como si fuese un castigo, y ya a tus 30, a mi edad, como siempre digo yo, ponerte pues a reprogramar tu mente y decir, bueno, esto tendré que verlo ahora de otra manera. Si para ti como adulto es toda una tarea, imagínate para un niño pequeño, de repente pues que ya está acostumbrado a ver a los amiguitos quejarse, si escucha a mamá y a papá quejarse de las tareas, pues el niño va a repetir eso. Y es como tú dices, enamorar al niño. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Porque si nosotros ya lo vemos como un castigo, digamos que somos buenos actuando y haciéndole ver a nuestros hijos que ciertos vegetales nos gustan, ¿sabes? O que ciertas cosas sanas nos enamoran cuando a nosotros mismos no. ¿Cómo lo hacemos con los estudios? Mira, mientras más chiquito está el niño, lo que funciona maravillosamente bien es que puedas hablarle al niño de cómo es cuando uno va a la escuela, qué cosas bonitas pasan en la vida de la escuela, cómo cuando pasan los años igualmente sigues siendo amigo de personas que estuvieron contigo en la escuela. Entonces, cuando uno empieza a hablar de la experiencia de uno mismo internamente, entonces de esa forma uno le puede transmitir al niño las emociones que van amarradas con el tema de ir a la escuela. Y al mismo tiempo no engañas al niño diciéndole que todo va a ser color de rosas, porque realmente no es así. Y le cuentas al niño, a veces yo también tenía pereza de ir a la escuela, o a veces yo no tenía ganas de hacer las tareas, me quería quedar durmiendo en la casa y tenía que hacer un esfuerzo. Pero entonces cuando estás contando esto, le muestras al niño que hay momentos en que uno tiene que hacer un esfuerzo que es un poco más allá de lo que uno quiere en ese momento. ¿Se ve recompensado en algún momento? Exactamente, y que después te diste cuenta que valió la pena ir a la escuela. Vaya. Porque ahora te reúnes con tus amigos a celebrar, a conversar, y entonces eso tiene un valor emocional tan importante que empiezas a amarrar las historias de lo que va ocurriendo en tu vida escolar y le vas contando al niño para que él pueda tener un ejemplo a seguir. Hace poco también estaba conversando con un grupo de amistades, y yo pensaba que la vida escolar de todo el mundo había sido maravillosa, como la mía. O sea, yo la pasé súper bien. Si yo pudiera regresar a la escuela, yo regresaría. O sea, en verdad, esa es para mí la mejor época. Pero me di cuenta que no todo el mundo la pasó bien en la escuela, y que hay gente que tiene muy malos recuerdos de la escuela por temas de bullying. En aquella época no se conocía esa palabra, pero sí existía el bullying, que ahora obviamente se ha intensificado con las redes sociales. Si nuestros hijos han tenido una mala experiencia o han visto que un compañero ha tenido una mala experiencia, ¿cómo enamorar a alguien que realmente a la escuela le trae muy malos recuerdos? Fíjate que cuando una persona tiene una experiencia traumática, lo que ocurre es que adentro del cuerpo de la persona entran a través de nuestros sentidos, entran sensaciones que nos producen emociones. Si esas emociones son negativas, se encapsulan energéticamente adentro de nuestro cuerpo y se quedan guardadas ahí adentro. Entonces, cuando van pasando los años y llegas a la vida adulta y otra vez tienes que ver el tema de la escuela con tus hijos, claro, entonces se activan esos dolores, esos malestares, esas rabias exactamente negativos, y sin querer entonces se lo pasas al niño. Pero los mismos niños, o sea, cuando una persona está en el periodo de la infancia, la forma en que el niño organiza las experiencias internamente
puede llevar a que un evento sea traumático o no sea traumático. Es decir, que el que le hayan hecho bullying se convierta en algo realmente internamente inmanejable y que la persona quede marcada para siempre, o que la persona lo pueda procesar y sacar otro aprendizaje de la experiencia. Pero ahí está, como quien dice, el núcleo del problema. Ahí está nuestra responsabilidad como padres. Aquí lo hemos dicho un montón de veces, mamá bien, hijo bien. Tú tienes que encargarte primero de repararte tú como ser humano, intentar estar bien. Tu hijo te necesita a ti al 100%, por eso también hemos hablado, y parece mentira cómo se va el tema de una cosita a otra. Tú necesitas darte tiempo a ti, ser feliz tú, estar bien tú, para que tu hijo pueda estar bien. Tú no puedes pasarle a tus hijos todos esos traumas y esas cosas negativas que tú tienes dentro. La inteligencia de tus hijos, y siempre lo dije yo y lo digo desde mi punto de vista de educadora, que lo sigo haciendo de corazón, la inteligencia de tus hijos depende de ti. Entonces, si sabemos que la inteligencia de nuestros hijos depende de nosotros, tú tienes que ver cómo te reparas tú y cómo reparas esos daños o esos traumas que tú tienes. Y aunque a ti no te haya gustado la escuela, tienes que crear todo un nuevo mundo y hacer que a tu hijo sí le guste esta experiencia, porque esta es su oportunidad y tú como papá no la puedes dañar. Exactamente. Y fíjate que para la persona que no ha podido hacer esas reparaciones internas o reacomodarse internamente y sentirse de otra manera, la persona lo puede ir haciendo mientras va viviendo con el niño. Es decir, que en el momento en que esa madre o ese padre está creando o inventando una forma en que ese niño disfrute la escuela, simplemente el hecho de estar haciendo eso para otra persona con conciencia, y no de forma automática, sino con conciencia, internamente dentro de ese adulto también se va cumpliendo una función de alivio, de reparación, de sanación interna a los dolores o las experiencias que haya tenido. El problema es cuando los adultos están funcionando en automático y entonces tratan de entrenar a los niños en automático también. O sea, por ejemplo, que si le pasó algo en la escuela no quieren que el niño hable, o no quieren que se queje, o no quieren que expliquen nada. Y entonces eso lo que va haciendo es que va condicionando al niño para que se mantenga en silencio, y eventualmente si a ese niño le pasa algo en ese ambiente, que no necesariamente es bullying de parte de un compañero, puede ser algo que pase con un maestro, con un director, el conserje de seguridad, o sea, diferentes adultos que están alrededor de ese niño guarda en silencio, y después cuando llega a la vida adulta entonces revienta un problema mucho más grande internamente, emocionalmente, la autoestima lesionada, el autoconcepto abajo, también puedes tener crisis de ataques de pánico, crisis de ansiedad, y cuando ese adulto empieza a revisar su historia para poder reparar, como decías hace un momento, entonces se encuentra con toda una serie de experiencias que nunca le habló a nadie, que no le contó a nadie, que de niño siempre tuvo que estar en silencio. Por eso es que esa función de los padres o de los adultos que están alrededor del niño es ir verificando si ese niño está feliz o no. ¿Cómo se verifica? Preguntándole, ¿te hace feliz la escuela? O sea, sí. ¿Cómo te sientes? Sí, ¿cómo te sientes? Si es un niño que no tiene suficiente vocabulario emocional, entonces les pones una foto de una cara feliz, una cara triste, una cara enojado y una cara de asustado o con miedo. Y entonces esas son las 4 emociones básicas. Entonces le preguntas al niño, ¿y cómo te sentiste hoy en la escuela? Y, es que la maestra se puso brava y nos regañó. Y en ese momento, ¿qué sentiste? Y el niño te puede mostrar en la figura cómo se estaba sintiendo, y después cuando es más grande lo puede verbalizar. El tema está en que el niño tiene que lograr organizar la información de una manera tal en que la pueda procesar. Es decir, se sintió triste en un momento, o enojado o asustado, que son las emociones negativas, pero logró procesarlas y digerirlas. Es decir, se sintió así de una manera y después hizo un cambio interno que le permitió sentirse de otra forma. Pero ahí está, el cómo tú te sientas no depende realmente de lo que está pasando, sino de la opinión que tú tengas de lo que está pasando. Ajá. Por ejemplo, se rompió tu teléfono. Tú puedes frustrarte por eso y verlo como el fin del mundo, o puedes entenderlo como que ya tuviste ese teléfono por mucho tiempo y es tu oportunidad para comprarte un teléfono nuevo, aquel modelo que querías por meses. Me explico. Entonces, tú puedes sembrar eso en tus hijos también, ¿no? Y ahí es donde está el trabajo como padre. Y es un trabajo bien tedioso. Exactamente. Pero ¿sabes qué? Porque es muy tedioso, porque es el trabajo interno más importante que hacemos los seres humanos, que es movilizarnos de estar parados como víctimas del mundo y de la vida,
a ser una persona que es creativa y que puede transformar su vida. Por ahí Entonces, me voy a ir, esa experiencia, el aprender a hacer eso, cuesta mucho porque cuando nacemos de bebés, hasta que tenemos 6 u 8 años, realmente la verdad es que sí funcionamos como víctimas. Si tú lloras, que eres un bebé y estás llorando, esa emoción de dolor, de angustia, de desesperación, estás completamente en función de los adultos, de si te dan de comer o no, de si te arropan o no, de si te cambian los pañales o no te los cambian. Entonces, mentalmente, sin querer, internamente, se va creando una estructura de victimización adentro de la persona que cuando ya aparece el lenguaje, cuando ya el niño puede empezar a caminar, entonces empieza a movilizarse de esa situación y llega a una edad alrededor de los 4 o 5 años donde se dan cuenta que ellos realmente no pueden comer por sí solos si alguien no les da de comer o no les da agua, o por ejemplo no alcanzan las cosas que están en el lavamanos, el jabón para lavarse las manos, y empiezan a darse cuenta de la situación en la que están. Y es real, cuando un niño está pequeño y mueren los padres o los adultos que los cuidan no los atienden bien, esa persona le toca vivir muchos años de esa forma hasta que logra salirse de ese ciclo. Entonces, como el niño tiene conciencia de eso, y esos son unos patrones internos que se van guardando en nuestro inconsciente, nosotros como adultos y como niños tendemos a quedarnos marcados en esas situaciones de víctimas, y salir de esa situación es realmente un esfuerzo complicado interno, emocional, de pensamiento, pero se puede salir. ¿Qué Así pasa? es. Pregunta allá en controles, me parece muy interesante. Cuando el niño tiene otras habilidades que el sistema No reconoce. o el que no reconoce. Aquí nuestro sistema educativo, de la gran mayoría de nuestros colegios, creo que va para sacar una nota, para pasar de año, no sé si para realmente aprender, y hay diversas inteligencias. Entonces, ¿cómo hacemos si tenemos un niño que es un genio en música, ¿sabes? Sí. O en deporte, o en otro tipo de inteligencias que las hay, y que no se adapta al sistema tradicional que tenemos en nuestro país? Ajá, me encanta que hagan esa pregunta, porque eso es un ejemplo de cómo uno puede estarse sintiendo víctima de algo y realmente uno puede hacer una modificación y un cambio para no estar en la situación, viviendo la situación como víctima. Porque es tiene decir, que pasar, ojo. Sí, porque fíjate, Tiene que pasar si, la materia. si este es el sistema que existe y este es el sistema que está disponible, entonces tú puedes estar adentro del sistema, Pues, funcionando como una víctima del sistema, o puedes estar adentro del sistema sobreviviendo. creando una vida diferente a pesar de las características del sistema. Entonces, si tienes un niño que no encaja con el sistema tradicional, entonces tienes que buscar otros espacios, otras horas, otras actividades para que esa persona fortalezca como que lo las complemente. habilidades. Exactamente. Y lo otro importante es saber que uno no se tiene que quedar siempre en la misma escuela, ni tiene que estar metido en el mismo sistema. Uno puede escoger en qué sistema entra, y si te toca entrar a un sistema porque tienes las facilidades para estar en ese sistema, entonces tienes que buscar las herramientas y las formas de modificar lo que puedas modificar, pero no quedarte estático como una víctima por el sistema. O ¿ok? resistirte al cambio, que era precisamente ayer, al inicio del programa, yo mencionaba ciertas habilidades que había leído que son propias de una persona exitosa, y decía que la persona exitosa acepta el cambio. Y lo que pasa es que el que no le acepta tiene el cambio miedo es al nuestro cambio. sistema escolar. O sea, el problema no son los niños, No. Yo sé, es nuestro sistema escolar, que es el mismo de hace 80 años. Claro. O sea, es Pero verdad. en base más o menos a lo que tú dices. O sea, nosotros, lamentablemente, y no en ciertas escuelas privadas, pues sí, obviamente hay un, como tú lo dijiste, el que tiene la posibilidad, pero ¿qué pasa con el que no tiene? Que tiene que estar en una escuela pública, Sí. que tiene el mismo sistema desde hace, o sea, cuando Cuba reía. Ajá. Entonces, no es el pelado, Ajá. es el sistema que se ha resistido al cambio. Entonces, pero tenemos que vivir en el sistema. Claro, entonces, es claro. como que- Toca. Pero ahí Toca. el tema está en cómo tú logras experimentar Claro. o volver ese sistema, a pesar de que el sistema no sea como quisieras, cómo tener una experiencia que sea agradable y que le puedas sacar el mayor provecho posible, porque al final de cuentas es una oportunidad por poder estar adentro de ese sistema. Así es. Hay personas que ni siquiera tienen la oportunidad de entrar a ese sistema. No, y también ese es parte del reto, ¿no? Educarse es todo un reto,
un reto para los papás y un reto para los niños, pero es bonito que tú, siendo como quien dice, el primer reto real de la vida de tu hijo, lo acompañes en este reto y lo enseñes también a adaptarse de cierto modo. Bien es cierto lo que dice Erika, te acompaño al 100%, por eso gracias a Dios en Panamá hay tantas metodologías, tantos colegios para que nosotros podamos de repente elegir algo que vaya un poquito más acorde a todas nuestras posibilidades, ¿sí? Y deseos. Pero quisiera ya para cerrar hablar de algo que para mí es muy importante en este proceso, que es el proceso de aprendizaje del niño y a lo que quizás no se le presta tanta atención, que es la autoestima. La autoestima para mí es la capacidad que tiene cada ser humano de crear, de adaptarse, de creer, ¿sabes? De que te pasa una dificultad y tú te quieres tanto o sientes y dices, yo puedo con esto. Pero como adultos, tú puedes de repente definir si puedes o no con una situación en base pues a esa fuerza que te da la autoestima. Pero un niño pequeño que apenas la tiene en construcción podría sentir, ¿sabes? Que no puede con las situaciones. ¿Y cómo hago yo para construir eso en un niño? Fíjate que eso justamente lo vas haciendo reforzando las habilidades, las fuerzas que tenga ese niño, la parte positiva del niño, y entonces poder alimentar esa parte interna constantemente es lo que va a hacer la diferencia para que haya un balance. Estar siempre diciéndole tú eres bueno, eres bello, sí, eres inteligente. Poniéndole en las clases de teatro, de música, si tiene habilidades para otro tipo de cosas, básquet, deportes, exactamente. Pero fíjate que esto funciona como la salud. Tú puedes ser una persona que eres experta en medicamentos y te puedes tomar todas las medicinas del mundo para tener salud, o puedes crear hábitos de vida que traen salud al cuerpo y te apoyas en algún medicamento si así lo necesitas, es decir, dormir, comer, hacer ejercicio, etcétera. Claro. Pero entonces si enfocas todo a la parte negativa, entonces eventualmente el cuerpo se va enfermando emocionalmente y la persona se va enfermando físicamente también. Entonces esa redirección interna es lo que hace la diferencia. Mira cómo, por ejemplo, cuando uno ve las historias de los sobrevivientes de los campos de concentración, hay unos estudios muy interesantes que hizo un psicólogo ahí adentro, que es un existencialista, que él muestra cómo un grupo de personas sí lograban sobrevivir porque tenían ciertas características, cierta forma de pensar, cierta forma de hacer las cosas, cierta forma de manejarse, incluso cuando estaban dormidos a través de sus sueños. Entonces, cuando uno ve que una persona puede recrear internamente otro sentido a una experiencia externa y sobrevivir a algo tan grave como eso, entonces nos damos cuenta que realmente los seres humanos tenemos muchas más capacidades y habilidades de lo que nosotros pensamos, y en los momentos en que estamos en situaciones que son muy duras o muy exigentes, realmente internamente podemos encontrar las herramientas para hacerlo. Y si a uno no se le ocurre cómo hacerlo, es bueno saber que ya otra persona lo hizo, hay que buscar la información, hay que hablar con alguien que ya lo hizo para ver qué hicieron, cómo hicieron, para poder sobrevivir o para poder realmente crear una experiencia distinta. Muchísimas gracias, Annalisa. Interesantísimo, a enamorarse de la escuela, la mejor época, de verdad que es la mejor época. Gracias por estar con nosotros. Con gusto.